o vamos a hablar de enlace de alma en la familia. Enlace de alma en la familia. Y usted me dirá, pastor, pero ¿qué quiere decir enlace de alma? Bueno, la Biblia lo enseña. Quizás muchas iglesias no enseñan este tema porque es un poco fuerte, un poco quizás que hace doler a ciertas personas que no están preparadas para escucharlo, pero que se necesita hablar de lo que es el enlace de alma. ¿Qué es el enlace de alma? Si nosotros podemos entender bien el ministerio de Jesús aquí en la tierra, el ministerio de Jesús fue un ministerio solo. Jesús, a pesar de haber escogido 12 discípulos, 12 apóstoles, el ministerio de Jesús fue solo. Lo desarrolló solo. En Getsemaní los discípulos estaban durmiendo, la madre y sus hermanos vinieron a buscarlo y él le dijo, ¿quién es mi hermana, mi madre y mis hermanos? ¿Quiénes son? Solo los que hacen la voluntad de mi Padre. Y él, cuando fue a la cruz, una de las palabras de Jesús en la cruz fue, Padre, ¿por qué me has abandonado? El ministerio de Jesús fue solo. Y el enlace de alma, recuerde que nosotros, de acuerdo a Pablo, al apóstol Pablo, en Tesalonicenses, somos seres tripartitos. ¿Qué quiere decir con seres tripartitos? Espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Cada uno cumple una función diferente. Y vamos a estar hablando del enlace del alma. Ahora, Jesús se enlazó solo con el Padre. El enlace de alma que tuvo Jesús fue con el Padre. Padre, tú y yo uno solo somos. Pero el enlace de alma que encontramos hoy en la palabra de Dios y que nos trae un poco de controversia y algunos conflictos familiares, se encuentra en la palabra de Dios. Vamos a ir a Génesis 44, versículo 30. Si usted tiene Biblia, usted puede abrirlo ahí. Génesis 44, versículo 30, dice, ahora, pues, cuando vuelva yo a tu siervo, mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada, ahí está la palabra ligada, a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven, morirá, y tus siervos harán descender las canas de tu siervo nuestro padre con dolor al Seol. Si usted conoce esta historia, me imagino que la debe conocer, porque Jacob tenía su alma ligada a la de su hijo Benjamín. Y este es claro, es un pasaje muy claro que nos habla a nosotros de que existe ligaduras de alma entre padres e hijos. Esto cuando yo lo aprendí, la verdad que yo sentí algo desató mi vida, algo se rompió. Porque nosotros a veces los tenemos a nuestros hijos, lo tenemos debajo de los brazos, acolchonaditos, pensando que son nuestros y que no son de Dios. También mi esposa, el esposo, pensamos que son propiedad nuestra y no son de Dios. Entonces ahí viene el problema del enlace de alma. Jacob tenía su alma ligada a la de su hijo Benjamín. Y este es un claro ejemplo de la ligadura que existe entre padres e hijos hoy en día, ligaduras de alma. Fíjese que cuando un matrimonio se casa, ayer, el miércoles se celebró el Día del Amor y la Amistad, cuando un matrimonio se casa, dice la Biblia que los dos serán una sola carne. O sea que está hablando de enlace de alma conyugal en un matrimonio que es permitido por Dios. El único enlace de alma permitido por Dios es en el matrimonio, porque el alma es el asiento de nuestra mente, voluntad e intelecto. Nuestras emociones se mueven por el alma. Entonces, cuando personas nos lastiman, no hieren el alma. Cuando alguien nos ofende en el alma. Por eso hay muchos cristianos que van a las iglesias y viven vidas emocionales, porque no están alineados, viven vidas emocionales en su alma, y no han alineado su vida a su espíritu, al Espíritu Santo de Dios. Entonces ahí viene el conflicto para muchos hoy en día que viven en emociones. Yo calculo que más o menos
un 95% de las personas que van a la iglesia, a las iglesias, viven vidas emocionales hoy en día, en sus emociones. Y por eso no tenemos crecimiento en las iglesias numérico y tampoco tenemos crecimiento espiritual, que es lo que nosotros estamos buscando. Entonces, Raquel, la esposa de Jacob, dice la historia que dio a luz a Benjamín, su segundo hijo. Un parto difícil, le costó la vida. O sea que antes de morir lo llamó Benoni, pero su esposo luego le llamó Benjamín. En el Génesis capítulo 35, desde el versículo 16 al 19, Génesis 48, versículo 7, usted va a encontrar toda la historia si la quiere leer en su casa. Al ser Benjamín el hijo más joven de Jacob, con Raquel, su esposa amada, en Génesis 44:20, su padre lo quería mucho porque era el más pequeño. ¿Cuántos padres quieren más a un hijo que a otro? Es la pregunta que yo quiero hacerles hoy en día a ustedes. ¿Cuántos padres quieren más a un hijo que a otro? Yo me imagino que muchos. Aunque a mí cuando vienen a consejería me dicen, no, pastor, yo amo a todos mis hijos de la misma manera. Pero yo creo que en el fondo del corazón no es así, ¿verdad? Al ser Benjamín el hijo más joven de Jacob con Raquel, su padre lo quería mucho, en especial desde que supuso que José había muerto. La historia lo dice. Y José y Benjamín eran hermanos, hijos de Raquel y Jacob. Y amaba mucho a Jacob a Raquel. Y si usted recuerda, Jacob le dio a José una capa de colores, era su preferido, aparentemente. Le dio una capa de colores y los hermanos mayores se pusieron celosos de José. ¿Y qué querían? ¿Qué? Matarlo. Bueno, querían matarlo. Ahora, en la Biblia nos habla de ligaduras, ataduras emocionales en el alma con hijos preferidos. Recuerde que esto es muy importante. Si usted no entiende, mi hermana, que Dios le dio a través suyo, de su vientre, hijos para traer a este mundo y entregarlos, consagrarlos a la mano de Dios, y usted los ata, porque usted emocionalmente está atada, porque los ama, por supuesto, es una madre que ama, pero estamos cometiendo graves errores porque los hijos nuestros son pertenencia de Dios. Entonces, acá vemos en Génesis 26-28 las ligaduras con hijos preferidos. Dice, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca, dice, amaba a Jacob. Fíjense ustedes que hay un matrimonio que uno ama más a un hijo y el otro ama a otro hijo más. Un matrimonio, bueno, es normal, es normal que el padre tenga tendencia más a amar a un hijo, por ciertas razones que vamos a descubrir, y la madre, porque emocionalmente ella se ata de alma, ama a otro hijo más, mejor. Ahora, eran mellizos, dice Génesis, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Ahí está. Ahora, está claro que se trata de mellizos fraternos, diríamos, en lugar de idénticos, porque eran diferentes, el uno y el otro eran diferentes, no eran idénticos, no eran gemelos, como decimos nosotros en nuestro país. Esaú es un hombre velludo, de campo, un hábil cazador. Preste atención ahora a lo que yo le estoy diciendo, porque Esaú era un hombre velludo, un hombre de campo, un hábil cazador que tenía esas características que solo se pueden asociar a un hombre varonil, un hombre fuerte. Bueno, pero Jacob era un hombre callado, introvertido, tranquilo, de acuerdo a lo que dice la palabra en Génesis 27:11. Le gustaba estar adentro, hombre que habita en tiendas, completamente diferentes unos de otros. ¿Cuántos padres, cuántos sabemos nosotros
que nuestros hijos son diferentes. Todos, si usted tiene 2, 3, 4, 5, 6, usted va a notar que todos sus hijos son diferentes, piensan diferentes, actúan diferentes, quizás uno extrovertido, el otro introvertido, uno más vergonzoso. Bueno, acá dice que acá vemos ligaduras de alma de un padre, en este caso, hacia un hijo. Porque dice, y amó Isaac a Esaú. Ahora, hay padres que aman a sus hijos por interés. Algún tipo de interés personal, como en este caso vemos Isaac a Esaú. Dice, porque comía de su casa. Se ve que Esaú era cazador y traía de comer a la casa. Hoy en día podríamos decir que tenemos un hijo que provee dinero, que trabaja y que le trae a los padres, al papá en este caso, dinero, o a la mamá. Y entonces el padre empieza a enlazarse emocionalmente por un interés. Tenía un interés personal acá. ¿Por qué? Porque el muchacho le traía dinero, le traía, mejor dicho, comida, y eso simboliza dinero. Ahora, ¿usted cree que un padre tiene que preferir a un hijo más por interés? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Padres no deben tener favoritos, preferir a un hijo sobre otro, pero muchos lo hacen. En este versículo lo dice que Isaac ama a Esaú porque comía de su casa. Él era cazador, pone carne a la mesa. Yo escucho por allí decir, a veces en consejería viene mucha gente que me dice a mí, pastor, yo tengo a mi hijo en mi casa, y él anda en drogas, está por ahí afuera, anda con mujeres, pero yo lo tengo igual en mi casa porque él es un proveedor, él me ayuda a pagar la renta, me ayuda a pagar los carros. Y yo le digo, hermana, escúcheme, dice la Biblia que el lugar donde nosotros pisamos es un lugar santo. Dios es 3 veces santo. Ahora, si el lugar que nosotros pisamos es un lugar santo, ¿cómo podemos tener a hijos en nuestro hogar pecadores? Pero no solo pecadores, al extremo, diríamos nosotros. Me decía esta hermana, sí, porque mi hijo se trae la novia y duermen acá juntos y es mi hijo. Yo prefiero que él duerma acá con su novia y no que vaya por allá afuera a un hotel o donde sea, porque por ahí le puede pasar algo. Bueno, ahí tenemos, son madres que tratan de proteger o sobreproteger a su hijo que vive en pecado y piensa que eso es bendición para su casa. Acá Esaú es un cazador, pone carne a la mesa, pero sospecho que hay más que el gusto de Isaac por la carne, padres que quieren hijos fuertes. Esaú era un típico hijo varonil, fuerte. Parece natural que Isaac prefiera a Esaú. Ahora, Isaac amaba a Esaú o le convenía por su destreza, como dijimos antes, en cazar y proveer de comida. Ahora viene el caso de Rebeca, la esposa. Rebeca amaba a Jacob, dice el versículo 28, ve. No se nos dice por qué Rebeca ama a Jacob, pero lo podemos sacar a la luz. Mientras Esaú está cazando en el campo, Jacob, dice la Biblia, pasa tiempo en la tienda con su madre. Y Rebeca disfruta de su compañía. ¿Vieron la mamá que tiene 6 hijos mamitis, que se le pega a la mamá y qué lindo, es cariñoso, mamá le hace la comida, le hace el postre, le hace todo, está pegadito a mamá. Disfruta de su compañía. Esaú prefiere la compañía de hombres del campo, pero Jacob prefería estar en compañía de hombres callados, como hombres pensativos, y él está cómodo alrededor de mujeres también, como en el caso de su madre. Y parece natural que Rebeca prefiera a Jacob. Aparentemente Jacob era un mamitis. Lo digo una vez más, mamitis. ¡Wow! ¡Qué peligro!, ¿verdad? Entonces ahí sabemos la historia, esa ligadura de alma entre
padres e hijos no tiene que existir. Si usted lee toda la historia, usted va a ver que inclusive hay mentiras en el medio, que hay tantas cosas que a Dios no les agrada, no le agrada, pero que nos pone a nosotros, por ejemplo, para que nosotros entendamos que nuestra ligadura de alma tiene que ser solo con Jesucristo y su palabra. No emocionalmente atarnos ni a la familia, ni a los hijos. Sí, tenemos que quererlos, los amamos, pero nosotros tenemos que atarnos con Jesucristo y la cruz. Esa es la única atadura, como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Vamos a hacer una pausa y vamos a hablar ahora, después de la pausa, de ligaduras entre creyentes. Ligaduras entre creyentes. ¿Se imaginan ustedes en una iglesia de 1000 que haya ligaduras de alma emocionalmente? Porque a mí me dicen, pastor, yo voy a la iglesia fulana porque ahí me junto con fulano, mengano, sultano, tenemos mucha afinidad con 2, 3, 4 familias, nos llevamos bien, compatibilidad, ellos tienen hijos, nosotros también tenemos hijos, y vamos a esa iglesia no tanto porque me gusta el mensaje, sino porque tenemos coinonía y enlace de alma con otros hermanos. ¿Será eso verdad? ¿Será que existe eso? ¿Será que uno va a la iglesia porque tiene hermanos que están enlazados de alma? ¿O será que uno va a la iglesia y tiene que ir a la iglesia a escuchar la palabra de Dios? Vamos a ver un poquitito de las ligaduras entre creyentes. Es triste, cuando yo toco estos temas es triste, porque nosotros hemos ministrado, tuvimos 3 iglesias, hemos ministrado a mucha gente en las 3 iglesias que estuvimos pastoreando, y vemos cómo hay ataduras entre hermanos. Ay, si un hermano se va de la iglesia, una familia se va, el otro se va con ese hermano. Y lo sigue. Y si este hermano de esta iglesia salta a la otra, el otro también se va. O hemos visto iglesias donde todas las familias están yendo a la misma iglesia. Eso se llama ligaduras entre creyentes, enlace de alma entre creyentes. La pregunta que yo quiero hacerles hoy: cuando uno va a una iglesia, cualquier iglesia, no estoy hablando específicamente de una, cuando uno va a un templo, a una iglesia, ¿qué va a buscar allí? ¿Va a socializar? ¿Está esperando encontrar un Starbucks? ¿Va a esas iglesias donde después del servicio hay comida? ¿Va a una iglesia donde realmente hay mucho tiempo sociales en diversiones, en tener compañerismo? Y ahí va mi hermana, mi hermano, mi tío, mi tía, o familiares que yo amo mucho. No me gusta la palabra, no me gusta la iglesia, pero voy porque tengo ahí enlace de alma con otros hermanos. Y eso a mí me entristece, porque si vamos a la palabra de Dios, cuando uno va a una iglesia, uno va a buscar doctrina, uno va a buscar la palabra de Dios. Uno tiene que estar en un lugar donde la palabra de Dios me alimente. Recuerde que la iglesia, las iglesias son hospitales. Cada pastor es un especialista en diferentes temas. No todos los pastores predican lo mismo. En cada iglesia usted va a encontrar un siervo, una sierva de Dios, que tenga dirección de parte de Dios y que lo dirija, algunos a la familia, otros a profecías, otros predican evangelismo, otros predican la fe. Bueno, hay diferentes tipos de pastores con dones diferentes. Pero en ningún momento yo iría a una iglesia porque va mi papá, mi mamá, mi tío, mi tía, o va el hermanito que yo amo mucho. No, ese es un error. Es un error teológico, es un error garrafal ir o tratar de ir a una iglesia porque allí hay un hermanito que yo quiero, o una hermanita que yo quiero, y no me puedo desprender ese matrimonio. No, si ellos tienen los hijos pequeños, nuestros hijos pequeños ellos juegan en el parque. No, momentito.
En Efesios capítulo 4, el apóstol Pablo en el versículo 15 dice, sino que siguiendo la verdad, no siguiendo al hermano, a la hermana, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahí está. Recibe su crecimiento. Y Colosenses 2:19 dice, y no haciéndose de la cabeza en virtud, de quien todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. No el hermano, no la hermana, no mi amigo, no mi amiga, no mi familiar. Dios. Yo no voy a una iglesia a jugar. Yo para ir a jugar me voy a un parque de diversiones. No voy a una iglesia. Yo no voy a ir a una iglesia porque fulano, mengano, sultano se congrega en ese lugar. No. Tampoco voy a ir a una iglesia porque en esa iglesia, bueno, que hay 2 horas de danza, de alabanza, y la gente le gusta la danza. No, escuche, en primer lugar, yo voy a buscar una iglesia donde se predique la verdad, donde se predique la palabra de Dios, donde se interprete correctamente la palabra de Dios, donde el ungido de Jehová que predica no tenga miedo que las ovejas se dispersen o que los cabritos se vayan de la iglesia. Entonces la palabra ligamentos significa ligaduras. Y esa ligadura se da cuando 2 o más personas, guiados por el Espíritu Santo, establecen una amistad porque contribuirán mutuamente al cumplimiento de sus propósitos. Ahora la palabra dice que la iglesia es como un cuerpo humano. Cada miembro está unido por las coyunturas y las ligaduras para funcionar solamente, para nutrirse y cumplir su propósito. Esto enseña que las ligaduras del alma son necesarias en la iglesia entre creyentes, entre pastor y discípulo, entre líder y discípulo, pero no son primordiales. No me tengo que atar. Nosotros aconsejamos, cuando usted se mueve de una iglesia a otra, porque Dios lo mueve, no usted, porque el Espíritu Santo lo mueve a usted de una iglesia a otra, es el Espíritu Santo que le confirma a usted dónde tiene que ir. ¿Sabe lo que aconsejamos nosotros? Romper el directorio. Usted ya no tiene más comunión o contacto con las personas que ha dejado en la otra iglesia. Si no se convierte en chisme, porque hay algunos que llaman, uy, tú no sabes, en esta iglesia, acá sí que hay unción, aquí se mueve el Espíritu Santo, en la iglesia donde yo estaba y la que tú estás ahora, mejor vente para acá. Eso es chisme. Eso no es correcto. Entonces la relación que debe existir entre creyentes debe ser más que una relación ocasional y sin compromiso. Debe haber una relación genuina, así de amistad, pero cada cual tiene que conservar el lugar. Ahora, cuando una joven quizás ha tenido su primera relación sexual, o sea, como dice la palabra de Dios, ha cometido pecado, por supuesto tiene que ser restaurada. No podemos nosotros dejarla y abandonarla. Entonces necesitamos recurrir a esa persona, si en caso eso ocurriera, darle consejería, terapia y no abandonarla. Porque hoy en día muchas jovencitas quedan embarazadas y se van de iglesia. Se van, se esconden. Los padres dicen, no, mi hija quedó embarazada, mejor me voy a otra iglesia. No, tampoco es así la cosa. La ligadura de alma basada en alineamiento bíblico se encuentra en Efesios 4:15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Ahora, hay varios elementos que se aplican acá para que exista una ligadura correcta o santificada. En primer lugar, tiene que existir la verdad. La verdad. Recuerde que el mentiroso, la mentira es considerada pecado.
los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Dice acá, siguiendo la verdad en amor. Yo tengo que estar en una iglesia donde se predique la verdad. La verdad en amor, por supuesto, pero se predique la verdad. Algunos saldrán lastimados del servicio, del culto, pero algunos se sanarán. ¿Por qué? Porque la verdad es la que triunfa. Conoceréis la verdad, dice la palabra de Dios, y la verdad os hará ¿qué? Libres. Es la verdad. Escuche, no son las 2 horas de alabanza, no son las 3 horas como en muchas iglesias, están 3 horas de alabanza y 15 minutos predicando la palabra. No, acá dice, la verdad me hará libre. Siguiendo la verdad en amor, conoceréis la verdad y la verdad me libertará. ¿Por qué? Porque uno tiene el deseo de crecer en la fe. Y dice la palabra, crezcamos en todo. No se trata de crecer en lo social. No se trata de, pastor, usted predica muy largo, porque yo me tengo que ir a comer y me invitó fulanito y menganito a ir a comer a un restaurante, y usted predica muy largo y yo vine acá a la iglesia porque después me tengo que ir a comer. No. Yo voy a la iglesia a prestar atención a la palabra de Dios. O sea, no se trata de crecer en lo social, sino en la fe. Un equilibrio, diríamos, cristocéntrico entre ellos. ¿Por qué? Porque la cabeza es Cristo. La cabeza del cuerpo es Cristo. 1 Corintios 15:23 dice, cada uno en su debido orden. Cristo, primero, las primicias, después, luego lo que son de Cristo en su venida. O sea que Jesús fue el primero en levantarse de la muerte para nunca morir otra vez, y a Él tenemos que honrar cuando vamos a la iglesia. El enlace de alma es con Jesús y la cruz. La cruz es todo. El evangelio se resume solamente en una palabra, la cruz. Si usted no va a la cruz, si usted no entiende el sacrificio de Jesús en la cruz, si usted no se ata de alma, se enlaza con la cruz de Cristo, usted solamente participa de una religión. Usted solamente va a perder el tiempo. Si usted no entiende lo que simboliza la cruz, el sacrificio de Jesús, ahí está todo. El cristianismo solo se desarrolla y se sobreentiende y se minimiza y se predica la cruz de Cristo. Solo la cruz. Y Cristo crucificado. Pablo utiliza el término primicias en esta carta a la iglesia en Corinto, porque Pablo trata de reforzar la seguridad de la resurrección. Mire, si Cristo no ha resucitado de los muertos, en vano es lo que estamos haciendo ahora. ¿Sabe por qué nosotros predicamos la verdad y la fe de Jesús? Porque Él ha resucitado. Y así como Él resucitó, también los muertos en Cristo van a resucitar, y nosotros los que estamos vivos vamos a ser levantados, dice la palabra, al aire, en el aire, y recibir a Jesús. Enlace de alma en la familia. Ahora hay ligadura de Dios, hay ligadura con Dios también y con su obra. ¿Dónde lo hemos visto? ¿O dónde lo vemos? En Hechos capítulo 20, versículo 22-23, dice, ahora he aquí, ligado yo en espíritu. Bueno. Qué diferente, ¿verdad? Ligado yo en espíritu. Wow. Nosotros, por la gracia de Dios, hemos escrito un libro que se llama Libre de toda culpa, y hablamos de todas estas ligaduras. Si usted quiere ordenar el libro, lo puede hacer. Está todavía, es un bestseller, se ha vendido 2000 unidades. Y si usted lo quiere tener, se llama Libres de toda culpa, donde hablamos de todas estas ligaduras de alma, que es muy importante, que no se enseña mucho en las iglesias. Bueno, ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Bueno, el apóstol Pablo vivía en la cárcel, ¿verdad? El apóstol Pablo estaba ligado en su espíritu con Dios. Eso ocurre cuando nosotros nos ligamos con Dios, nos desligamos del ser humano. ¿Usted no lo quiere entender?
Ahí es cuando nosotros nos alineamos, cuando empezamos a escuchar la voz de Dios, es cuando estamos alineados en el Espíritu, nuestro Espíritu con el Espíritu Santo de Dios, y ahí empieza Dios a hablarnos, no a nuestras emociones, sino a nuestro Espíritu. Acá lo dice la palabra de Dios. Salvo que el Espíritu Santo por toda la ciudad me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, ligado por el Espíritu y su obra. Por más dificultades que atravesaba el apóstol, no podía dejar de servir a Dios. No hay excusas. Cuando una persona está alineada con el Espíritu Santo de Dios, no hay excusa. Ay, vivo lejos de la iglesia, no tengo dinero, no puedo diezmar y no me alcanza. Son esos hermanos que llegan tarde, que a veces no llegan, que diezman una vez y después diezman una vez al año, llegan solamente para Navidad, para festejar Año Nuevo. Bueno, ahí está. ¿Por qué? Porque no están alineados con Dios y con el Espíritu Santo. Tenemos que orar, claro, y pedirle a Dios que ligue nuestro espíritu con Él y su obra. Pero Dios no lo hace solo. Él lo hace con nosotros. Escuche, Él no trabaja solo. Él no es un llanero solitario. Hay muchos que van y empiezan a orar en las iglesias. Pero Señor, dame un ministerio. Pero Señor, permite que yo llegue a la iglesia. Yo no puedo llegar porque tú sabes que vivo lejos. No, sí, Dios ya lo sabe. No hace falta que tú grites. No hace falta que tú le ores de esa manera. Solamente tú tienes que alinearte. Espíritu, alma y cuerpo. Cuando el espíritu está arriba del alma, vas a oír la voz de Dios. Cuando el alma está arriba del espíritu, son tus emociones. Ay, no, el pastor predicó por mí. Alguien le dijo mi problema. Seguro que el pastor alguien se lo contó. Mira, yo llegué a la iglesia y el ujier no me saluda. Y mira, a mí no me gusta cómo me tratan. Ahí esas son las personas que viven por sus emociones y no por el espíritu. O sea que la ligadura con Dios es en el espíritu. Primera Tesalonicenses 1:4 dice: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores, como dice Pablo en Corintios, 1 Corintios 11, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Hay que imitar a las personas que imitan a Cristo, no hay que imitar a los farsantes. Ser imitadores como nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia. Ejemplo. Eso es lo que se necesita en la iglesia. Hombres y mujeres que sean ejemplos. En Macedonia, de Acaya, que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra de Dios, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar, en Los Ángeles, en San Francisco, en Las Vegas, en Argentina, en Italia, en México, en Honduras, en Guatemala, en El Salvador, en Ecuador, miren, en todos lados, en Perú, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros de manera en que nos recibisteis y cómo os convertiste de los ídolos a Dios. ¿Cómo os convertisteis? No cambiaron de religión, aceptaron a Jesús, dejaron a los ídolos, dejaron a la Virgen de Guadalupe, dejaron a la guadalupana, dejaron a Roma, al Papa, dejaron a todos esos y se convirtieron a Dios. Al único, a Jehová de los ejércitos, dice la palabra, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. O sea que la ligadura con Dios es en el Espíritu. Hoy lo llamaríamos ligaduras santificadas. Y Pablo le dice a los tesalonicenses: porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección. Escuche, uno elige estar atado y con quién se ata. Mira,
Si tú estás casado, estás atado, pero estás atado en santificación. El matrimonio es el matrimonio es lo único que Dios santifica como enlace de alma. Se llama ataduras, enlace de alma santificado. Fuera del matrimonio, nada es santificado. La única atadura, la única ligadura de alma, enlace que habla la palabra de Dios, solamente es en el matrimonio. Por eso uno elige, antes de casarse, uno elige con quién va a estar atado para toda la vida. Es otro libro que hemos escrito nosotros que se llama Para toda la vida, 200 páginas, donde enseñamos cómo un matrimonio sí puede vivir para toda la vida juntos sin dar el paso a divorcio. Si tú quieres ordenar ese libro para toda la vida y también libres de toda culpa, todavía hay algunos disponibles. Me puedes llamar al 661-388-8301 y te lo enviamos a tu casa. Amén. O sea que nuestro evangelio no llegó a vosotros, dice, en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo. ¿Saben por qué hoy? ¿Saben por qué hoy no se convierte la gente? ¿Saben por qué hoy las iglesias no crecen? ¿Saben por qué hoy en vez de agrandar el pastor una iglesia, un templo, lo tiene que achicar? Por el testimonio. Por el mal testimonio que estamos dando muchos de nosotros. Por eso la palabra de Dios lo aclara acá. Más claro, échele agua. Más claro, imposible. Lo dice todo acá, lo dice la palabra de Dios. Nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo. O sea que la ligadura con Dios te ata con Él en el poder de su palabra. Y vamos a ser imitadores, como dice la palabra de Dios. El fruto de esta atadura se concentra en imitar a Jesús. ¿A quién vamos a imitar? ¿A quién? Pablo lo dijo una vez más, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Vamos.